Bienvenidos, bienvenidas, que Dios les bendiga. Este es nuestro quinto encuentro para meditar, profundizar un poco más acerca de la oración. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajitos, nos llena de alegría saber que podemos brindarle, aunque sea pequeña, una ayuda para fortalecer la comunión con el Señor. ¿Necesitamos orar más? Es verdad. Sí, necesitamos. Pero para eso también es muy importante que conozcamos a la luz de las Sagradas Escrituras cómo es que debemos orar. Quiero contarles, antes de que ya pasemos a lo que vamos a estar meditando hoy, que el Señor apareció en mi vida cuando yo tenía 8 años. Desde ahí hemos comenzado a caminar con el Señor, una experiencia que es la más valiosa, la más grande, la más espectacular, caminar con el Señor. No quisiera nunca separarme de la mano del Señor. Pero han sido en estos últimos años donde hemos estudiado más la palabra del Señor, para basar nuestra fe en la palabra. Por eso, sabe que de ahí que es tan fundamental que cada uno tome ese compromiso de profundizar su relación con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y por más que usted pueda decir, siempre me han enseñado esto, siempre he escuchado esto, diferenciar, por ejemplo, lo que puede ser una tradición que se enseña, a lo mejor en la congregación, a una enseñanza que sea netamente bíblica. ¿Por qué hago el alcance? Tampoco quiero decir que todas las tradiciones sean malas, pero el cristiano debe basar su fe, sus convicciones en la palabra del Señor. Bien, en el programa anterior hablamos acerca de la oración privada, la oración secreta. Hoy vamos a hablar acerca de la oración pública o la oración congregacional. Digo oración pública porque si usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de orar, vamos a poner un ejemplo, a través de la radio, esa es una oración pública. Esa oración, como todas las oraciones, debe hacerse usando el entendimiento. Bien, aunque usted me puede decir que hay una oración que dice Romanos 8, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero usted no va a hacer esa oración en la radio, ¿o sí? Porque no se va a comprender. Acuérdese que en la radio hay una audiencia diversa, no toda la gente es conversa. Entonces, si usted va a hacer una oración pública en la radio, debe hacerse esa oración, por supuesto, con el entendimiento. Ahora, si usted va a orar públicamente, yo quiero transmitirle lo que considero fundamental. Busque ser de bendición. Intencionalmente, busque ser de bendición. No se trata de orar cualquier cosa. Por ejemplo, si usted justamente antes de esa oración tuvo alguna diferencia con alguien, tuvo alguna diferencia con sus pastores, no es esa oración el lugar ni la oportunidad propicia para que usted se descargue. Porque sin querer, probablemente sin tener la intención, puede ser que usted comience a hacer daño con esa oración. Sé lo que le estoy diciendo. Por eso tome esa precaución. Si tiene que orar antes usted, privadamente, con el Señor, y usted tiene que perdonar, hágalo. Para que no vaya a ser que en vez de ser bendición con su oración, sea un medio de confusión, sea un medio de hacerle daño a los más débiles en la fe. Recuerde que hay gente débil en la fe y que Jesús dijo que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuide sus palabras, cuide sus oraciones públicas, congregacionales, tenga cuidado. Bien, no es el momento para que usted dé a conocer de una forma media disfrazada lo que no le parece de su congregación.
lo que no le parece de su hermano, de su hermana. En Mateo 18, Jesús nos enseña el procedimiento de quien está ofendido. Si no lo conoce, vaya. Porque Jesús no dijo, cuando tenga la oportunidad de orar públicamente, ahí dígale todo lo que quiera transmitirle a ese hermano, hermana, a ese pastor, pastora. No dice la Biblia eso. Dice que el ofendido se acerque al ofensor y hablen. Le haga ver que se siente ofendido, la diferencia, el problema, y dice, si se arrepintiere el ofensor, te habrás ganado a tu hermano. Lo demás, léalo ahí, Mateo 18, le invito. Oraciones públicas, oraciones congregacionales. Y aquí quisiera poner otro antecedente más. Se puede orar la palabra. ¿Cómo dice usted? Por ejemplo, yo puedo orar y en mi oración citar textos bíblicos. Yo he escuchado de gente reconocida que dicen, no oren la palabra. Dios conoce la palabra. Y eso tiene cierto grado de verdad. Obviamente que Dios conoce su palabra, Él es Dios. Pero yo le pregunto, ¿quién resulta bendecido cuando nosotros proclamamos la palabra? Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios conoce su palabra. La Biblia dice que Él inspiró, ¿no es cierto?, este libro sagrado. El Espíritu Santo inspiró a quienes se escribieron. La Biblia es inspiración de Dios. Él conoce su palabra. Pero nosotros somos bendecidos cuando la proclamamos. Porque como dijo Jesús en Juan 6:63, mis palabras son espíritu. Y no solamente eso, son vida. Lo dice Hebreos, que la palabra de Dios es viva. Es viva. Entonces, cuando usted y yo proclamamos la palabra, cuando sea, ya sea que esté orando o que esté conversando, de sus labios y de mis labios está saliendo vida. Es palabra de Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede orar la palabra? Se lo quiero responder por la palabra. ¿Qué le parece? Ahí, para que quedemos sin dudas. Porque, ¿sabe? Aquí también podemos descubrir un problema que tiene la iglesia hoy. Porque nosotros nos toca escuchar de gente que dice, ay, pero tal predicador dice tal cosa. Pero tal predicador dice tal cosa. Como que pesara más, quiero poder interpretarme, pesara más qué es lo que dice el predicador que la propia palabra. Incluso en una oportunidad, si mal no recuerdo, un predicador muy conocido, por ejemplo, enseñaba que no se tenía que ayunar hoy. Ahora, supongamos que nos basemos en lo que dice ese predicador. Entonces hoy día no se debería de ayunar. Yo le pregunto, este es un pequeño ejercicio, ¿por qué Jesús entonces en Mateo 6 encontramos esta porción de la palabra que Jesús dice cuando ayunéis? Habría que arrancar eso de la palabra. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué la iglesia primitiva oró y ayunó? Las dos cosas. No solamente oraron, ayunaron. Sería un tema para largo. Pero se da cuenta que hoy día cobra mucha relevancia que conozcamos qué es lo que dice la palabra del Señor y usted no se quede con lo que dice tal o cual, ni siquiera quien le habla. No se quede con eso. Vaya usted mismo, usted misma a la palabra y vea qué es lo que dice la palabra de Dios y ahí base su fe, ahí base sus convicciones. Esta es la profeta mayor en la interpretación correcta, porque usted puede tomar un versículo y sacarlo de contexto y creer que, o hacer creer, o hacer entender que la Biblia dice algo que en realidad no dice. Bien, vamos.
al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Esto está interesante. Fíjese que usted conoce seguramente el pasaje. Pedro y Juan van al templo a orar. Hay un hombre ahí sentado a la puerta que se llama La Hermosa, y Pedro le dice, cuando este hombre le pide limosna: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso produjo que Pedro y Juan tuviesen que comparecer ante el concilio y que a ellos incluso los amenazaran. Les dijeran: ¿saben qué? No hablen más de este Jesús. Ellos fueron valientes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ¿qué pasó después de eso? Aquí lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Ya dijimos Hechos capítulo 4, desde el versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, destaque eso, unánimes la voz a Dios, o sea, oraron, es una oración. Dice, y dijeron, escúcheme con atención, porque esto está muy nutritivo para hablar acerca de la oración. ¿Qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es eso? Eso es adoración. Aquí podemos tener como un modelo en estructura de lo que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, fíjese, en esa oración que Jesús enseñó, es mayoritariamente petición, pero tiene adoración. Reconoce a Dios. Aquí también. Lo leo una vez más. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Manténgase. A ver, dijimos, ¿se puede orar la palabra? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos acá? Están citando a David. Usted sabe que David fue rey de Israel, que David es uno de los principales compositores, escritores en el libro del Salmo. Y ellos están en esta oración citando textualmente palabras del rey David. Aquí está. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra el Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Esta es una oración donde no es una, ni dos, ni tres personas quienes están orando. Aquí hay varias personas orando, unánimes. Una oración que tiene adoración, una oración que tiene petición. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Fíjese que ellos están pidiendo de nuevo para predicar la palabra porque están siendo amenazados. Y aquí encontramos otro principio maravilloso de la oración. ¿Sabe cuál es? La Biblia dice
en una de las cartas de Juan que si nosotros pedimos según la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces, cuando usted pide de nuevo fuerza, valor para predicar la palabra del Señor, téngalo por seguro que usted está orando en la voluntad de Dios y que Dios oye esa oración. Sigamos. Están siendo amenazados. Vamos al versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa oración, esa fue la oración. No es tan extensa, ¿eh? Si se fija, no es una oración, una larga oración. Citan la palabra. Están pidiendo fuerza para predicar la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Se acuerda lo que Jesús comisionó a sus discípulos? Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Se acuerda? Él les dijo, por tanto, id. Ahora, Él no los dejó solos en esa tarea. No es que Jesús se fue y los abandonó, arréglensela como puedan. No, Él les dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les dijo, Hechos 1:8, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder que venía de lo alto, y Jesús les dice, y me seréis testigos. Entonces ellos iban a recibir el poder, el dunamis del original, dunamis, poder para hacer esa labor, para ser testigos, pero no tuvieron que dejar de orar. Tuvieron que seguir orando, y en esta oración ellos están buscando la intervención de Dios porque lo están amenazando, porque necesitan. En esta oración incluso ellos citan la palabra. Entonces, hermano, hermana, usted en sus oraciones privadas, secretas, en sus oraciones públicas, si tiene que citar la palabra, cite la palabra, no solo como queriendo hacerle sentir a Dios que tiene que recordar si Él sabe su palabra, pero a uno lo fortalece, le da nuevas fuerzas para seguir adelante. A mí me pasa eso. Vuelvo a decir, hay citas claves. Cuando uno está orando y decir, tu palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Uno es fortalecido. Uno se abraza a la palabra. Por eso, y fíjese que usted no se puede abrazar a lo que desconoce. Entonces, maravilloso es cuando nosotros citamos la palabra. La iglesia primitiva lo hizo. Aquí usted lo escuchó. Y sabe que hay una evidencia contundente de que esta breve oración, si usted se fijó, es cortita la oración aquí en la escritura. Pero sabe que pasó algo tremendo. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, no dijo al comienzo de que estaban orando, en el versículo 23 no dijo eso, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No dice oraron. ¿Ve? ¿Qué es la oración? La comunicación con Dios. ¿A quién ellos alzaron su voz unánime? A Dios. Entonces, si alzaron unánime la voz a Dios, ¿qué hicieron? Oraron. Oraron. Entonces, eso quiere decir que usted y yo podemos orar en cualquier lugar. Usted puede estar en la calle en algún momento y puede alzar la voz a Dios, decir, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor. En cualquier lugar, alzar la voz
pero ellos lo hicieron a Dios, vuelvo a decir, a Dios, no unos a otros. Y fíjese, para terminar, dice, cuando hubieron orado, fue una oración, el lugar en que estaban congregados tembló. Y ellos no salieron corriendo. No es la única vez que esto ocurre. En las Sagradas Escrituras, la iglesia orando, buscando el favor de Dios, pidiendo fuerzas para cumplir la labor que Dios mismo les había encomendado. ¿Sabe lo que comprendemos? Que Dios no nos deja solos en la labor, en la tarea que Él ha confiado en nuestras manos. Yo le pregunto, ¿qué pasa si ellos no hubiesen orado? ¿Qué pasa si ellos hubiesen hecho lo mismo que a veces hacemos nosotros? Bueno, pero si es la voluntad de Dios que sigamos predicando, el Señor nos va a ayudar. Y nos quedamos ahí. Ellos fueron a buscar ese socorro. Ellos fueron a buscar esa ayuda. Ellos clamaron a Dios. Ellos alzaron la voz a Dios. Y sabe, Dios les dio esa señal poderosa, fuerte, contundente, que el lugar donde ellos estaban orando tembló. Y no solamente eso. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, qué tremendo. Yo le vuelvo a preguntar, contésteme usted por favor ahí. ¿Qué pasa si ellos no hubieran orado? ¿Qué pasa si ellos se hubiesen quedado en lo mismo que a veces nos quedamos nosotros? En las obviedades. Es obvio que el Señor nos tiene que ayudar si Él nos mandó. Dijeron, no, vamos a clamar, vamos a orar. La iglesia primitiva, véalo, solucionaba los problemas con oración. Porque sabían que Dios estaba con ellos y que la oración, la enseñanza de la oración, la habían recibido directamente de Jesucristo. Y cuando usted y yo oramos, invitamos a Dios a intervenir en el problema, en la escena. Ellos lo hicieron. El lugar tembló, 1. Eso quiere decir que en el cielo escucharon la oración. Tembló el lugar. Sigue diciendo la Escritura. Todos, no dice algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. 2. Mire cómo sigue el texto bíblico. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios, justo lo que ellos estaban pidiendo. ¿Lo recibieron? ¿Ve? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Pero no se olvide, porque la Biblia es muy clara. Ellos, ¿saben qué? Alzaron unánimes la voz. ¿Qué es unánime? Unánimo. ¿Sabes lo que me recuerdo? Del capítulo 2 del libro de los Hechos. Ellos también estaban unánimes. Ellos anhelaban lo mismo. Sí, hasta que llegó la promesa del Espíritu Santo. Qué bueno que podamos estar unánimes pidiendo al Señor lo mismo, buscando de igual forma al Señor, con la misma intensidad, deseando lo mismo de parte de Dios. Ahí estuvo la respuesta. Gloria a Dios. ¿Se puede entonces orar la palabra? Aquí está. Por supuesto que sí. Y bueno es que usted lo haga, que yo lo haga. Porque si lo estamos haciendo, quiere decir que lo que está saliendo está ya en el corazón. Y Jesús dijo que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Qué más puro, qué más grande que la palabra? Cuando tenga la oportunidad de orar por otros o de orar públicamente, ore bendición, ore vida. Padre, gracias por tus enseñanzas y gracias, Señor, por tu palabra. La profeta más segura, tus pensamientos revelados para nosotros.
Ayúdanos, Señor, a ser humildes para vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Te lo pido, Padre Santo, que tu glorioso Espíritu Santo encamine nuestros pasos, porque Él, dijiste tú, amado Jesús, nos guiará a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por una vez más haber estado con nosotros. Le invitamos que si le bendijo esta exposición bíblica, la comparta con alguien más que de seguro la necesita. Y si podemos ayudarle en algo, pónganse en contacto con nosotros. Esto lo hacemos con el único deseo de querer servir, honrar al Señor y por sobre todo que usted también pueda crecer en el conocimiento del Señor. Una vez más, gracias y que Dios les bendiga.